Predicar del Evangelio no resulta tan fácil como parece. Muchas personas no tienen eso en cuenta. A continuación, vamos a ver cómo este valiente predicador sigue hablando del Evangelio de salvación en el autobús. Sí, hoy le traemos un nuevo episodio. Son muchas las críticas que han llovido. Muchas personas han dicho que no es la forma correcta como este predicador lo hace. Pero a continuación, por favor, quédese hasta el final. Usted se va a dar cuenta cómo este predicador habla de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, y cómo Dios quiere que el ser humano se arrepienta y se aparte de su malo camino. Apoyemos este video dándole me gusta, compartiéndolo y quedándonos hasta el final, ya que así podemos lograr que este video llegue a miles de personas y que el mensaje del Evangelio llegue a los corazones. Dice la palabra de Dios que para siempre es su misericordia. Por eso esta tarde gozamos de la misericordia de Dios. Y vengo a este lugar con propósitos grandes con su vida, amado amigo, oyente que me está escuchando. Dice la Biblia que grandes son cada mañana sus fidelidades y su misericordia. Han permanecido para con los hombres. Tantas misericordias que Dios ha tenido para con los hombres. Dice la Biblia que Dios mandó a su único hijo a morir por el pecado de la humanidad. Cristo vino a morir por los pecadores, y de estos los cuales soy yo también, en el cual vino a morir por mi vida y vino a morir por tu vida. Amigo, Cristo te ama y Él no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte de ningún hombre, de ningún ser humano. Es más, la Biblia dice que procedan al arrepentimiento. Dios envió a su Hijo no queriendo que el mundo se perdiera, pero lamentablemente el mundo se está perdiendo en el pecado. El mundo se está perdiendo en la maldad. Dios está teniendo misericordia de los hombres, porque Dios no quiere el pecador, el impío, que mueran en el pecado. Más bien, Dios quiere que se arrepientan. Por eso dice la Biblia que Él envió a su Hijo unigénito a morir por el pecado de los seres humanos. El Cristo que yo te vengo predicando, oyente, ese Cristo un día vendrá de nuevo. No va a venir con relación al pecado como ya lo hizo. No va a venir con relación a morir por nosotros, sino que viene con relación a que todos aquellos que le recibieron, llevárselos contigo. Oye, gran bendición que Dios enviara a su Hijo unigénito. Dice la Biblia que en aquel tiempo, tiempo de Noé, tiempo antiguo, tiempo de la primera creación de Dios, se había aumentado la maldad de los hombres, tanto que el hombre, dice la Biblia, que los pensamientos eran de continuidad a la maldad. Los designios del corazón del hombre eran perversos. Y Dios dijo: voy a raer de la paz de la tierra a todo ser que he creado, a todo ser viviente que he creado, lo voy a raer. O sea, la palabra raer significa arrancar de la tierra a todo ser viviente, arrancar a todo hombre malo, perverso. Pero dice la Biblia que Dios halló gracia en un hombre llamado Noé, y le dijo: Noé, constrúyeme una arca, porque voy a raer de la faz de la tierra a todo ser viviente. Pero a la arca, y dice que pasó 120 años trabajando. Y Dios, dice la palabra, que soportó la paciencia de Noé. Oiga, 120 años
lo que el hombre casi hoy en tiempo ya no vive. Ahora los jóvenes de 15, de 20, la edad de lo que llegan los jóvenes ahora, 21 años, 25 años y los matan. Unos borrachos se matan en los automóviles, otros se matan en las motos, en choques. Tanta gente que está muriendo en el pecado. Dale gracias a Dios que tienes un 2025 en el cual la gente ahora al pecado le llama bueno y a lo malo, oiga, le están llamando bueno la gente, pero a lo bueno le están llamando malo. Hay unas 2 que 3 personas que les incomoda que un predicador les venga a predicar en una unidad de transporte. Una porque dicen, no me gusta oír la bulla. Algo otros dicen, a saber si esa persona a pedir dinero viene. Algo otros les incomoda que les tienten la palabra, otros que les prediquen la verdad. De una y otra manera el evangelio se está predicando. Yo me subí a esta unidad de transporte porque el Dios de los cielos me mandó a predicar la palabra, no a pedir dinero, porque la palabra de Dios no se vende, mucho menos se compra. Usted puede comprar una Biblia en la casa de la Biblia, pero yo tampoco le voy a vender una Biblia, ni por mucho menos se la puedo regalar porque solo una tengo, pero la verdad le vengo a predicar la palabra de Dios, en la cual esta palabra un día te juzgará, porque dice la Biblia que aquel que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ese ya ha sido condenado por la palabra que habéis oído. O sea que ya ha sido condenado todo aquel que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ese ya está condenado. Amigo, si tú crees en Cristo y tú crees en Dios, te tengo una noticia. También los demonios creen y tiemblan. Pero no por eso se van a salvar los demonios por creer. La gente puede salvarse si recibe a Cristo Jesús como su único y suficiente salvador personal de su vida. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hay gente que confiesa con su boca y dice, me estoy muriendo, y no tiene ni siquiera ni una enfermedad de muerte. Siento un gran dolor de cabeza y comienza el dolor de cabeza. Ahorita no quiero hacer ningún trabajo porque me siento que estoy asoleado, y tal vez no ni asoleado que está. Con la boca confesás el mal, con la boca confesás las cosas que tenés, que querés tener, no las que no querés tener. La Biblia es muy real y la palabra de Dios no se equivoca. El Señor en su palabra muy bien lo dijo. El pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Pero la gente ahora no va a perecer por falta de conocimiento. Porque si usted mira, abre el Facebook, ahí va a encontrar un predicador. Abre YouTube, ahí va a encontrar un predicador. Abre TikTok, ahí va a encontrar un predicador. Algunos haciendo dinero en TikTok, pero están predicando. Y un día los va a juzgar Dios por andar vendiendo la palabra, ¿sí? Pero eso no le compete a usted. Ese déjeselo a Dios. Que hay gente que dice, ay, estos predicadores me caen mal porque solo vendiendo la palabra. ¿Y a usted quién lo ha puesto de juez? Ni siquiera estudiado para fiscal, ni juez.
y anda condenando. Ay, déjelo. Déjele a Dios, que es el juez de toda carne. Dice la Biblia que el Dios de poder un día juzgará a los vivos y a los muertos. Y va a juzgar a las naciones con rectitud y las va a castigar con vara de hierro. Qué tremendo, ¿verdad? Usted ha castigado a su hijo con una vara de hierro. Ninguna vez, ¿verdad? Porque va presa. Se la llevan. Pero un día las naciones serán castigadas. Serán castigadas por su pecado. Porque no quisieron a Dios. No obedecieron la palabra. No obedecieron al Todopoderoso. Dice la Biblia que amaron más las tinieblas. Amaron más el pecado que la luz. Por eso dijo el Señor, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que Dios le bendiga mucho de manera muy especial a cada uno de ustedes, queridos y apreciados oyentes. Gracias por estar con nosotros hasta este momento del video. Dice la Biblia en el libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, en el capítulo 3 del versículo 22 al versículo 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. El ser humano como que pasa por desapercibido lo que es la misericordia de Dios, y muchas veces no agradecemos a Dios lo suficiente, o no lo suficiente. No agradecemos a Dios en nada. Muchas veces dejamos que las cosas pasen y no demostramos un corazón lleno de gratitud hacia Dios, sabiendo nosotros que si estamos de pie es por la gracia y la misericordia del Señor. Vemos que el versículo 22 dice que por la misericordia de Dios, por la misericordia de nuestro Señor, no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no han descaído. El brazo de Jehová no se ha cortado. El brazo de Jehová está obrando todavía a nuestro favor. Pero nosotros tenemos que entender que el pecado nos aleja de Dios. El pecado es una barrera que nos aparta de Dios. El pecado es algo tan dañino que lo que nos lleva es a la perdición. Como dice la Biblia en el libro de Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Vemos que dice el versículo 23, que son nuevas cada mañana la misericordia de Dios. En cada despertar, al observar nuestra familia, compartir con nuestra familia, esas son muestras de la misericordia de Dios. El poder respirar, el poder compartir, el poder tener fuerza para ir al trabajo, el poder tener fuerza para compartir con nuestra familia. Esas son señales de la misericordia de Dios. Y vemos que en el versículo 24 nos está hablando de que Él tiene confianza en Dios. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. En Dios me voy a refugiar, en Dios me voy a depositar. En Dios está mi refugio, Dios es mi socorro, Dios es mi pronto auxilio. Entonces vemos cómo este predicador valiente está predicando en este autobús y habla de la misericordia de Dios, pero también está hablando sobre el arrepentimiento, de que debemos acercarnos a Dios, de que debemos nosotros entender que Dios es misericordioso, pero que a pesar de la misericordia de Dios, esa misericordia de Dios, ese amor de Dios, nos da una oportunidad para que nosotros entendamos que tenemos que apartarnos del pecado, que tenemos que arrepentirnos,
que tenemos que alejarnos de lo que no le agrada al Señor. Por eso vemos con qué claridad el profeta Jeremías se expresa y habla sobre la misericordia de Dios, pero también habla de tener confianza en Dios, de refugiarme en Dios. Pero ese refugio o esa seguridad de refugiarnos en Dios la vamos a alcanzar ¿cómo? Apartándonos del pecado, arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque el pecado lo que hace es alejarnos de Dios. El pecado lo que hace es apartarnos del Dios Todopoderoso. Por eso, gracias mis amigos por estar con nosotros hasta este momento del video. No olviden compartirlo para que más personas sean bendecidas y entiendan que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y que Dios quiere que se acerquen a Él, que nos acerquemos a Él más y más. Dios le bendiga mucho y Dios le guarde.